Hace unos días vivimos en Córdoba un hecho histórico, un hecho muy particular que involucra a la justicia, a la institución policial y al ejercicio del periodismo. Fue el caso que involucró en su momento al excomisario César Suárez, que fue querellado por un periodista porque Suárez lo intimidó, lo persiguió, intentó amedrentarlo con comentarios públicos, con diferentes formas. La justicia finalmente lo encontró culpable justamente de esa actitud y significó sin dudas una sentencia ejemplar y un hecho histórico, no solo en la provincia, sino en el país. Estamos dialogando ahora con Dante Leguizamón, que es un gran periodista de Córdoba, que fue quien estuvo en la cara del frente justamente de esta situación. Hola Dante, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar y por prestarte a charlar de esto que entendemos nosotros es un hecho muy importante. A mí me parece importante, a mí me gusta este espacio porque yo reivindico la conversación como parte de los medios de comunicación. Hoy hay muchos gurúes que andan explicando cómo se hacen las cosas y no le dan mucho lugar a eso. Y la verdad es que disfruto este lugar y por eso vine. Me encanta que lo puedas decir así de esa manera. Dante, vos conocés la dinámica de lo policial casi desde los inicios de tu actividad profesional, ¿no? ¿Cómo fue eso? Mira, yo empecé como corresponsal. Bueno, yo laburé desde los 14 años, hice muchas cosas. En algún momento llegué a La Voz del Interior, fui corresponsal de La Voz del Interior durante 4 años y empecé a escribir crónica policial en base a la cobertura de lo que pasaba en Sierras Chicas. Así fui descubriendo la dinámica y aprendiendo una cosa muy particular que tiene el beneficio de ser corresponsal. Y es que como no tenés medios, tenés que ir a los lugares, como no tenés, como conocés a todo el mundo, tenés que estar donde pasan las cosas. Entonces así fui incorporando una dinámica que hoy se le llama ir al territorio. Para mí no era una dinámica rara, era lo natural. Esto me permitió conocer en muchos aspectos del periodismo lo que es adentrarse en lo que son las cosas. Y así empecé a cubrir hechos policiales y terminé, porque La Voz del Interior me empezó a pedir específicamente que haga algunas coberturas de policiales, recibiendo una oferta para conducir, idear la sección policiales del diario Día a Día, y así terminé haciendo policiales. Primero hice policiales, en el sentido estricto, digamos. Informaba lo que la policía decía. ¿Eso es hacer policiales? Y bueno, es que eso se entiende. Vos sabés que cuando yo empecé, había un periodista de LB2, un periodista de LB3 y de otros medios de comunicación que tenían directamente un teléfono en la oficina de prensa de la policía. ¿De Radio Universidad también? Y de Radio Universidad también, por supuesto. Bueno, Radio Universidad sigue teniendo. Se sentaban en la jefatura de policía, recibían la información de los policías, tomaban el teléfono y informaban lo que la policía. Eso era hacer policial. Yo me di cuenta que eso no me servía muy rápidamente. Entonces empecé a buscar otras fuentes. Empecé a hablar con fiscales. Y la verdad es que me amplió mucho la situación. Y después me di cuenta que no me alcanzaba y empecé a hablar con jueces. Y después me di cuenta de que no me alcanzaba y empecé a hablar con delincuentes. Entonces pasé a hacer periodismo delincuencial, que creo que es mucho más complejo que el periodismo policial, que consiste en escuchar todas las voces del entramado de una historia policial. Y después me di cuenta que no hacía ni periodismo policial ni periodismo delincuencial, que lo que yo hacía era periodismo de sociedad. Y esto es lo que vengo haciendo los últimos 8 o 10 años, digamos. Lo que hice durante los últimos 8 o 10 años, hoy ya hago más periodismo político. Pero no tengo dudas de que el periodismo de sociedad, que incluye el periodismo policial, es el periodismo político. Y que por ahí pasa la situación. Periodismo de sociedad, me gusta el nombre porque de alguna manera ya en su denominación está la complejidad misma de la sociedad, ¿no? Atrás de la imagen de un delincuente está su historia, está su trayectoria hasta llegar a ese hecho delincuencial, y atrás de la institución policial y de la institución justicia está el entramado complejo sin duda que hay por detrás de cada una de esas, ¿no? ¿Cómo ha sido en estos años que vos narrás, contás que has venido haciendo desde esta perspectiva de un periodismo de sociedad? ¿Cómo ha sido el escribir o el hablar de estos temas soportando o surfeando, digamos, sobre las presiones que implica
dar cuenta de esta compleja trama que sustenta la realidad de la sociedad? Bueno, sin duda es mucho más fácil lo primero, ¿no? Sentarse en la jefatura de policía, que te den información y transmitir lo que te dicen. Esto que yo te estoy diciendo es mucho más complejo porque implica hablar con gente con la que no siempre estás con ganas de hablar, tratar de cruzar información, tratar de reconocer cuáles son las dinámicas. La policía es una institución con muchas internas, el delito es una organización con muchas internas, la justicia es una organización con muchas internas, y es muy interesante ver qué tan parecidas son las internas, ¿no? Cómo hay el honesto de los policías, de los jueces y de los delincuentes, y cómo hay el deshonesto dentro de los policías, los jueces y los delincuentes. Si ellos supieran cuán parecidos son en sus dinámicas, se asustarían, pero así todo pasa que algunos lo entienden, son normalmente los policías, y juegan de los dos lados. Ahí es donde empieza a verse esta complejidad que es para mí hacer policiales, y por eso digo que no es hacer policiales, es hacer sociedad, porque ahí es donde queda muy plasmado cómo los individuos juegan un juego dentro de un sistema que ya lo decía Marx en su momento, ¿no? El sistema de la delincuencia, el sistema del delito, produce muchas cosas. Produce jueces, produce fiscales, produce libros, produce negocios, produce armas, produce chalecos, produce vestimenta. Es una gran industria lo que hay detrás de todo esto. Y si uno no es consciente de eso, está siendo cómplice de eso. Ser consciente de eso te ubica en un lugar mucho más incómodo. Y para responder a tu pregunta, ¿cómo es eso? Y bueno, es bastante difícil porque lo que yo decidí es ser honesto con todos. Juntarme con cada uno de ellos y decirles, vengo a hablar con ustedes, vengo a escucharlos, pero no voy a trabajar para ustedes. Me refiero a los policías, a los funcionarios judiciales y a los delincuentes. Y yo hago periodismo. Lo que ustedes me cuentan es contable. Lo que ustedes me cuentan yo no voy a operar para esconder. Lo que ustedes me cuentan es publicable. Con esa lógica a mí me fue muy bien, digamos. Muy bien. Yo no he tenido, hasta el caso Suárez, no he tenido amenazas, no he vivido con miedo. Y tiene que ver con esos códigos, ¿no? Con siempre decir qué es lo que soy, qué vengo a hacer y cuál es mi objetivo dentro de esa situación. En los diálogos con vos tienen claro que no existe el off. No, el off existe, pero sepan que yo recaudo información, digamos. El off existe como off, pero es información en off. Lo que no existe es la negociación de esto no lo publico para protegerte o no protegerte. Si vos me das un off y yo lo convierto en un on con el testimonio de otra persona, eso se publica. Entonces, en esa dinámica tiene que ver con mi trabajo, digamos. Si yo me entero un off y lo dejo como off y lo publico como off, soy mal periodista. Si no lo publico, y también soy mal periodista. Entonces, consiste en la búsqueda de los on que te permitan hacer eso publicable. ¿Es una práctica común esta en el periodismo? No. A ver, no te pido que sí, cuestiones sí. o que sí, yo cuestiono, no tengo problema de cuestionar. A mí me parece que el periodismo, a ver, cada uno entiende, a mí me pasó con un alto funcionario judicial, cuando me amenazó Suárez, yo me reuní con una persona muy importante y le planteé mi preocupación por dos aspectos. Suárez fue el primer funcionario policial que llega a la Fiscalía de Altagracia horas después del hallazgo de Alós muerto en el camino a Falda del Carmen. Yo me entero de ese dato unos días después de la amenaza. Y la verdad es que eso me da mucha preocupación. Y por otro lado me entero que Suárez también había amenazado, días antes de amenazarme a mí, a otro fiscal, Gustavo Molina, que después testificó en mi juicio y habló sobre esa situación. Yo le planteaba a esta persona con la que hablaba por qué Molina no había denunciado lo que había pasado. Y bueno, ahí entendí qué es lo que había ocurrido. Molina tuvo un rol muy importante en la investigación de Güere Pellico. Él
si denunciaba podía ser apartado. Finalmente no denunció y logró una investigación, una instrucción que fue excelente y permitió la condena de los asesinos de Güero Pellico, que fue clave para condenar después a Suárez. Pero también este funcionario me dijo una cosa que para mí fue muy clara. Vos sabés cómo es Dante. Hay gente que es cobarde y va a seguir siendo cobarde. Hay gente que es valiente y puede ser valiente. Si vos le pedís al cobarde que deje de serlo, estás perdiendo energía en algo que no va a pasar. Si vos le pedís al valiente que deje de serlo, estás perdiendo energía en algo que no va a pasar. No te preocupes por eso. Bueno, siguiendo la misma dinámica, cada uno entiende su profesión como quiere. A mí he intentado, te juro que lo he intentado, ir a un lugar, poner el micrófono, volver y sacarlo al aire y sentir que eso es periodismo. A mí no me parece que eso sea periodismo. Lo he intentado en serio, pero me duele el estómago, no la paso bien. Yo creo que periodismo consiste en tomar una situación, un hecho, y sumarle a ese hecho para narrarlo la mayor cantidad de voces posibles. Y para eso vos tenés que estar en el territorio, tenés que meterte en el lugar, tenés que perder el tiempo, tenés que acumular esa información. Así como lo entiendo yo. No sé cuánta gente lo hace así. Hay muchos compañeros que lo hacen así. Y muchos que lo hacen y no tienen dónde hacerlo, porque hoy parecería ser que el discurso es que está fuera de moda eso. Entonces tenés periodistas de investigación que no hacen periodismo de investigación, sino que hacen periodismo dato. Se ve mucho en Buenos Aires, el curro de la filtración de datos que normalmente salen de inteligencia o de algún interés de alguien para darlo a conocer. Tenés periodistas de investigación que solo hacen operaciones, también se ve mucho. Y después tenés una gran cantidad de gente que hace opinión sin tener demasiado contenido. En nuestra profesión, en la profesión de intelectuales que no leen. Y bueno, se da mucho eso. Pero también tenés un montón de gente que todo el tiempo está intentando hacer periodismo, hacer otra cosa, complejizar las situaciones. Son muchos. Yo voy acumulando información todo el tiempo que voy guardando en algún lugar de mi cabeza o de mi computadora, que ahora me robaron, pero en algún lugar lo voy guardando. ¿Tenés backup? Tengo backup de las cosas importantes. Y llegado el caso pasa una cosa que a mí me activa. Mira, hace 7 años yo recuerdo a esta persona que estuvo en tal situación. Entonces así uno va armando, ¿no? Pero también es cierto que hay una demanda de inmediatez que es difícil de coordinar con esta manera que te digo yo de hacer periodismo. Y también diría que lo que yo he aprendido, a mí me gustó mucho, en el diario me gastaba mucho con mi interés por la primicia. Yo creo que la primicia está buena, digamos, porque además es para el periodista como un reencuentro con la manera más inocente de ejercer la profesión, decir algo antes que los otros. Está muy buena y a mí me gustan mucho las primicias. Pero también he aprendido que una primicia mal escrita se pierde en el mundo de las miles de noticias diarias. Una primicia bien escrita construye discusión, construye, o bien narrada, ¿no? Yo digo bien escrita porque es el periodismo que más me gusta, pero bien narrada, bien contextualizada, una información bien trabajada es mucho más contundente a la hora de convertirse en noticia y de generar discusión, ¿no? ¿Cómo fue enfrentarte a Suárez en ese momento en el que se presentó a la CRT, esos días, digamos, donde el cruce fue a través de distintas instancias? Bueno, primero no sé si la palabra es enfrentarme, digamos. Yo lo que me pasó a mí es que mi propio discurso me llevó a un lugar, digamos. Yo venía denunciando hechos de abuso policial sistemáticamente en los 2 años anteriores, junto con mi compañero Miguel Planels, en nuestro programa de televisión. Era muy evidente cómo se había incrementado el nivel de violencia de la policía. Era muy evidente cómo había toda una trama de encubrimiento para ese tipo de situaciones. Y de repente me pasa a mí, digamos. Y la verdad es que lo primero que sentí fue que
no podía estar diciéndole a todo el mundo que estas cosas había que denunciarlas y quedarme callado yo, digamos, que era que era muy poco coherente conmigo. Y después sentí mucho miedo. Y mucho miedo, quizás no por mí, no por macho, sino porque soy bastante inconsciente, pero sí por mi entorno, ¿no? La situación con Suárez fue una situación donde yo he tenido muchas discusiones con ex jefes de policía, con los que no he tenido buena relación. Con Sergio Comunero yo tenía muy mala relación, con Alejo Paredes tuve buenos momentos y malos momentos, con Ramón Frías también, pero siempre los vi como personas sensatas, digamos. Con Suárez vi una persona totalmente sobrepasada y la dinámica de la policía lo mostraba como un tipo sobrepasado y sus subordinados también. Entonces, lo que hice fue decir, bueno, la manera de protegerme es hacer público esto. Y lo hice público y además lo hice de la manera en que yo siempre decía que había que hacer las cosas, con el apoyo de Claudio Oroz, que fue impresionante y que uno ahí se da cuenta lo importante que es en esta dinámica un agente de justicia, un integrante de la estructura de la justicia que tenga el alto nivel de honestidad y de compromiso con lo que piensa, como es Claudio Oroz. Y empezamos un camino que, bueno, que tuvo el recorrido que tuvo, ¿no? ¿Qué significa hoy que la justicia haya llegado a ese fallo? Mira, para mí es muy importante. Después de la denuncia, es la primera vez que me pasa. Yo le mando un mensaje al perro Berbisky la noche después de la amenaza, el día previo a la denuncia. Fue un viernes de noche, el sábado nosotros hacemos la denuncia. Y el perro me contesta, denuncia penal ya, y me dice, y prepárate porque es un camino de largo plazo. Yo dije, sí, obviamente que es un camino de largo plazo. Nunca pensé que fueran 4 años, ¿no? En todo este camino yo, de alguna manera, soñé con este final, digamos, pero no solo que me quedé a soñarlo. En el camino de la justicia hubo muchas situaciones. O sea, un día me enteré que uno de los fiscales, de los jueces que tenía que resolver una cuestión de fondo sobre el caso, era amigo personal de Matías Pueyrredón, que en su momento era el jefe de Suárez como secretario de Seguridad al momento de las amenazas. Y que este juez se apartaba normalmente por amistad manifiesta cuando este otro funcionario estaba involucrado y en este caso no se iba a apartar. Te estoy contando uno de miles de situaciones. Bueno, nosotros pedimos el apartamento de Salazar y finalmente fue apartado, pero ese apartamento atrasó la causa 1 año y un poco más. Entonces, lo que yo siento es que es muy importante y que muestra que en la estructura judicial hay funcionarios que están muy lejos de la justicia, del objetivo de que la sociedad sienta que ahí hay una expresión de poder que los protege, y otros que están mucho más cerca. Y yo tengo que destacar el trabajo del fiscal, que fue por sorteo y que yo no lo conocía, Alfredo Villegas, el trabajo del juez de control Romero, que aportó en su fundamentación datos muy importantes que fueron usados por nosotros en los alegatos de Claudio. Tengo que hablar de un amigo mío, Miguel Robles, que fue funcionario judicial y que nos dijo, lean la sentencia del caso Güere Pellico, porque ahí hay señales importantes que ustedes necesitan. Y fuimos a leer esa sentencia, y resulta que en esa sentencia estaba el fundamento principal de por qué Suárez me había amenazado a mí. El juez Ugarte, que firmó esa sentencia, el juez Pérez Moreno, que firmó esa sentencia, el juez Bastía, que redactó esa sentencia, el juez Gabriel Pérez Barberá de la Cámara de Acusación, que se fue después a Buenos Aires, pero antes de irse dejó asentado que había habido tramas poco claras en la Cámara de Acusación que atrasaban el caso, otros funcionarios que participaron de esa situación, los jueces que firmaron la condena, Nasís, Montero y la doctora de la Rúa que redacta esa sentencia, son todos jueces, un montón de fiscales y jueces que a mí me llamaba gente y me decían, che, fíjate porque hay un secretario en tal que es cercano de tal que parece que está cajoneando tal cosa. Y yo me enteraba y podía activar eso. Ahora, la sensación es, si no tenés esos contactos, qué difícil que es. Qué difícil debe ser. Qué difícil fue para la mamá de Güere, para la mamá de Maxi Peralta, llegar a un juicio. Qué importante es el fiscal Gustavo Molina,
en ese proceso, ¿no? Bancarse las presiones de Suárez, bancarse las presiones del poder político para llevar a juicio a los asesinos. ¿Y qué significa para la libertad de expresión como un supuesto que tiene la democracia? Este fallo, digamos, ¿qué significa? No solo en Córdoba, sino me parece que sienta precedentes a nivel nacional. Sí, yo estoy muy contento con el fallo. El fallo muestra, entre los argumentos de los jueces, toman un argumento que utilizó Claudio en su alegato, Claudio Oroz, donde dice que la libertad de expresión para el funcionario público debe ser hasta el punto de que alguien que dé una información errada puede darla. Digamos, después hay mecanismos como la real malicia para ver si se lo puede juzgar por esa información. Pero la Corte Europea y la Corte Interamericana dicen la gente tiene que poder expresarse. ¿Ah? No puede haber de ninguna manera la posibilidad de que un funcionario público coarte esa libertad. En este caso se probó inclusive que yo tenía toda la razón. De hecho, lo que yo denuncio cuando se producen las amenazas es lo que se termina probando en el juicio de Güere Pellico. Y después otra cosa que se le escuché decir a Claudio y que para mí es muy importante, porque habla de por qué este es un periodismo de sociedad también, de lo que hablábamos al comienzo. Esto muestra que de vez en cuando, en algunas ocasiones, aparece alguien que mete la patita, deja una endija en la puerta y por ese lugar entra una denuncia de alguien que se anima, un actor, un abogado como Claudio, que tiene la valentía de apoyar a esa persona que se animó, y a algunos actores que dicen, che, nos animemos a juzgar el poder. Entonces, no solo Suárez, sino hoy todos los funcionarios políticos de Córdoba, del municipio, de la provincia y de la nación también, deberían sentir una picazón, porque puede pasar que otro se anime, y si otro se anima y se dan las cosas, los pueden juzgar por ejercer su poder de manera autoritaria. Esa es la señal más importante. Porque si no, parece que vos ves los medios de comunicación de Córdoba, no hay hechos de corrupción en Córdoba, no hay hechos de corrupción en la ciudad. Cuando se hace algo contra alguien, es contra algún gremialista que creció desproporcionalmente. Sin embargo, cuando alguien va y vende pastelitos, eso es meritocracia. Pero cuando alguien crece y disputa poder con los poderosos de siempre, se convierte en un enemigo. Entonces, hemos tenido un caso. Hemos tenido un caso. Entonces, digo, lo que es interesante es, ojo poderosos, porque en una de esas se equivocan y aparecemos 2 o 3 loquitos y los ponemos en un banquillo a ser acusados de un hecho. Me parece que eso es lo importante de este caso. ¿Te acuerdas la primera nota que escribiste? ¿Que escribí? Sí. ¿Que hice? Todavía no sé. Pero que la escribí en una revista de la Universidad Nacional de Córdoba, La Masa se llamaba, que dirigía Gabriel Ábalos, un amigo, con Gabriel Alac, que me llamaron y me dijeron que queremos que escriba algo, yo no había escrito nunca. Y el Gabriel me acuerdo que me dijo, vos tenés que usar subtítulos para ordenar tus textos. Desde entonces uso subtítulos. Esa nota era sobre el presupuesto universitario. Vos fíjate, ¿no? Sobre el presupuesto universitario. Hoy trabajo en los SRT y conozco un poco más del tema. Esa fue la primera nota que escribí. ¿Cuántos años tenías? Hubo otra. Epa. Hubo otra. La primera nota que escribí la publiqué en las cartas al lector de Página 12 Córdoba. Un suegro mío me hizo la gestión para sacar la carta y era una crítica a Mirta Legrand, que ya era anciana y que criticaba a los jóvenes que decía que estaban en la pavada. Y yo le contestaba que era mucho más pavo lo que ella hacía que lo que nosotros estábamos luchando en ese momento, que era algún reclamo universitario. Página 12 Córdoba, año 92. Y sí, 92, exactamente. 93. Esa fue tu primera nota publicada. Mi primera nota, que era una carta al lector. Gracias, Dante. Gracias a vos. Dante Leguizamón, un gran periodista cordobés que nos contó la importancia de esto que se atrevió a hacer y que encontró, sin duda, en el apoyo de Claudio Oroz, la manera de llegar a cuestionar al poder y que la justicia le diera la razón.